nuestro estimado auditorio, bienvenidos también a este conversatorio en su segunda fecha. Por lo cual vamos a comenzar entonces con unas palabras de nuestro partner de turno. Adrián Díaz, por favor, tienes el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, Julio. También saludarte a ti y saludar a todas las personas que nos están viendo en este momento. Buenas tardes o buenas noches casi también. Como ya lo mencionaste, pues mi nombre es Adrián Díaz, soy físico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que básicamente tiene la línea de investigación de astrofísica, ¿no? En este momento me encuentro haciendo investigación sobre galaxias. Mi área dentro de la astrofísica es la astrofísica extragaláctica, ¿no? Entonces me dedico a estudiar todo lo que esté fuera de nuestra galaxia. Y en ese sentido, ahora específicamente me encuentro investigando sobre un tipo de galaxia que hasta este momento no hemos determinado qué tipo de galaxias son, ¿no? Cuáles son los procesos que están sucediendo dentro de estas galaxias, si es que están formando estrellas, si es que ya dejaron de formar estrellas, dónde se encuentran, ¿no? A estas galaxias se les conocen como galaxias del Valle Verde, ¿no? Entonces, básicamente estoy caracterizándolas, estoy intentando descubrir qué puede estar sucediendo en ellas, y básicamente eso es a lo que me estoy dedicando ahora. Bien, entonces vamos a centrarnos por mi parte. Voy a dar el enfoque de teoría del conocimiento desde no la filosofía en un sentido escolar, es decir, en un sentido que corresponda con una interpretación de escuela o de tendencia particular, sino tratando de rescatar el gesto y el instrumental reflexivo crítico de la filosofía, ¿no? Obviamente hay niveles de uso de ese instrumental, espero usarlo de un modo mínimamente decoroso para aportar a esta reflexión conjunta. Voy a compartir pantalla de un pequeño esquema que he logrado realizar. Espero que se vea bien. Y bueno, comenzamos con el enunciado propiamente del título prescrito, ¿no? Raras veces tenemos completa certeza de algo, pero a menudo tenemos la certeza suficiente. Luego tenemos un término de instrucción, es decir, aquello que nos indica qué debemos hacer con esa primera parte. Discuta esta afirmación haciendo referencia a dos áreas de conocimiento. Bien, en ese sentido, tenemos otros elementos allí, tenemos otros elementos que parecen al principio, pues obviamente independientes, pero que luego vamos a ir mostrando cómo se van conectando, ¿no? Sobre todo algunos elementos estructurales que entiendo son importantes para la comprensión y las implicancias, los supuestos que subyacen a esa afirmación. Por ejemplo, ya sea la certeza entendida de forma completa o entendida de forma suficiente, hacen ambas, en el primer caso de modo explícito y en el segundo de un modo implícito, al algo, ¿no? Conocimiento cierto, completo o suficiente de algo. Bien, este algo en principio tiene pues una connotación de ser desde un análisis gramatical, un pronombre indefinido neutro, ¿no? Designa una realidad indeterminada cuya identidad o cantidad no se conoce o no se especifica. Bien, en este sentido nos quedamos con la segunda parte de esta definición que nos proporciona la RAE, que es que no se conozca, sino que es algo que no se especifica, es decir, se conoce, pero no tenemos la intención de especificarlo porque nuestra intención es justamente de permanecer en esa indefinición que nos permita usarla de un modo general y universal, ¿no? Bien, así que partimos de eso, mostramos los otros elementos que hemos mencionado y añadimos esas otras partes. Por un lado, tenemos que certeza completa de ese algo ocurre muy raras veces, mientras que la certeza suficiente de ese algo ocurre más a menudo, ¿no? Es decir, por un lado tenemos certezas completas muy raras veces y por otro lado certezas suficientes a menudo.
¿qué es este algo, no? ¿Qué es este algo? Así que partimos por mostrar nuestra comprensión o nuestra propuesta inicial. Recordemos en este punto, y queremos recordar a todos nuestros oyentes, nuestra audiencia, que lo que pretendemos no es cerrar las perspectivas, sino más bien abrirlas, pero a partir de algunos desarrollos exploratorios. Todos estos van a ser desarrollos y análisis exploratorios, reflexivos, que lo que justamente pretenden es mostrar de un modo modélico posibles rutas de análisis y de interpretación. En ese sentido, entonces, esta indeterminación a la cual habíamos hecho referencia previamente no provendría del desconocimiento, sino que se referiría a la decisión de no especificarla, ¿no? El algo así podría ser usado para representar una parte cualesquiera o la totalidad de lo existente. Muy bien, entonces estos algos, a su vez, tendrían todas estas relaciones un tanto más complejas, ¿no? Por un lado, desde una perspectiva físico-material de caracterización de este algo, que estaría mucho más vinculado con los conocimientos de certeza suficiente a través del ejercicio de una forma compleja, de una combinación, si se quiere, sofisticada de las distintas formas de conocimiento de las que todo actor de conocimiento es capaz, ¿no? La percepción, razón, intuición, imaginación, lenguaje, memoria, emoción. Y también desde una perspectiva de lo abstracto, lo físico material y lo abstracto, que estaría mucho más vinculado con esos conocimientos de certeza completa que podríamos nosotros reclamar y aludir, aun cuando estos sean pues muy raros. Respecto de lo que estamos caracterizando como abstracto, pues entraría allí básicamente lo lógico y lo matemático, ¿no? Dentro de este mundo de algos. En ese sentido, hay otro elemento más, un elemento nuevo más, que se añadiría a ese conjunto que de manera muy general hemos definido, determinado como material y como abstracto, ¿no? Se añadiría justamente esto que estamos haciendo, añadiría a ese conjunto de algos que constituyen el mundo en su totalidad, la reflexión analítica, y no solo analítica, sino también valorativa, de la frecuencia y clase de la certeza de nuestro conocimiento sobre el mundo y sobre pues sobre los algos, ¿no? Es decir, la reflexión sobre en qué medida tenemos certezas completas y tenemos certezas suficientes del mundo físico material y del mundo de lo abstracto, esa reflexión también forma parte de ese conjunto total al cual llamaríamos el mundo, ¿no? ¿En qué sentido diríamos esto, no? Los algos, a su vez, tienen una intermediación importante de tipo simbólico, ¿no? Pero también una intermediación al cual podríamos denominar intuitivo, ¿no? En ese sentido, entonces, los algos describirían simbólica o intuitivamente el mundo, pero no solo, sino que también en cuanto que está de por medio este tercer elemento, que es la reflexión analítica y valorativa, también tendría la posibilidad de estructurarlo, y estructurarlo no solo como un elemento más que conformaría el mundo, sino como un elemento configurador de él, ¿no? No solamente como una pieza más del puzzle del mundo, sino como incluso su marco definitivo de referencia. Bueno, entonces para terminar este esquema que de alguna forma pues está sintetizando esta perspectiva exploratoria, entre otras muchas posibles, ¿no? Donde básicamente el mundo también pues está constituido de completas certezas y de certezas suficientes,
y que esa reflexión acerca de esta caracterización, pues sería también un conocimiento, en todo caso, de certeza suficiente. Luego, en un segundo momento, ya en conjunto con el entramado de reflexión que va a proporcionarnos nuestro compañero, nuestro invitado, nuestro acompañante en esta pequeña exploración, en este pequeño viaje, Adrián Díaz, vamos a explicitar algunos otros elementos que también se proponen como exploratorios. Y vamos a explicitar también valoraciones, no solamente aspectos analíticos, sino también bueno, algunos elementos valorativos que creemos no pueden ser soslayados. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir y voy a ceder el uso de la palabra, invitar a hacer uso de la palabra a nuestro partner Adrián Díaz y darnos desde su perspectiva de la astrofísica y de esta, bueno, extraordinaria investigación, tal vez recurriendo y apelando a su experiencia disciplinaria muy específica sobre este tema, de la investigación extragaláctica, ¿no? Que entendemos pueda sonar bastante, entre comillas, esotérico, ¿no? Pero que, bueno, tenemos aquí a un gran maestro. Decía un autor inglés que había recopilado las obras de Newton y al ver que, pues, proporcionalmente habían más obras de Newton cuya temática eran la teología y otros temas, y que una mínima proporción eran de física propiamente, dijo o compiló esos títulos en una obra a la cual hacía referencia como Newton, el último brujo o el primer científico. Adelante, Adrián. Bueno, qué genial saberlo de Newton, la verdad es que no lo sabía. A ver, comenzando con la frase con la que hemos llegado, ¿no? De las certezas completas raras veces y las certezas suficientes de manera frecuente, ¿no? Cuando estaba leyendo el título, la primera impresión que me dio fue, bueno, hay mucha razón en esto, ¿no? Y durante los días que han estado viniendo, he estado pensando en algunos que otros ejemplos, pero lo que me ha sorprendido de ahora es la explicación que has dado y que la verdad aprecio porque siempre diferentes puntos de vista pues nos nutren para observar pues estas diferentes perspectivas y aprender de ellas, ¿no? Yo leí la frase y nunca me había puesto a pensar que qué era lo que significaba algo, ¿no? Ese algo yo ya lo tenía implícito en mi cabeza que era como el modelo, ¿no? El modelo que describe cierto fenómeno que vemos, ¿no? Uno de esos, por ejemplo, que se me vino muy rápido a la mente es esta noticia que hace unos días sucedió que era sobre la materia oscura y como uno de estos gigantescos surveys que son muestreos de galaxias confirmaba la existencia de la materia oscura con una precisión muy alta, ¿no? Pero claro, digamos, podemos confirmar que existe al 99.9999999%, pero en realidad llegar al 100%, al menos en todo lo que yo trabajo, llegar a un 100% es prácticamente imposible. Y tener certezas o errores tan bajos dentro de la astrofísica es muy complicado, ¿no? Es súper complicado. ¿Por qué? Básicamente porque nuestros objetos de estudio se encuentran muy lejos, demasiado lejos, y está sujeto a muchos errores, a muchos grados de incertidumbre, ¿no? Entonces, uno ve, por ejemplo, que pueden haber artículos científicos publicados tan solo con un 60% de precisión, lo cual es en otras áreas de la ciencia, yo imagino que será un poco descabellado, ¿no? Por ejemplo, en áreas de la medicina, jugar con algo al 60% pues, puede ser un poco peligroso, ¿no? Pero digamos que cuando tratamos con galaxias, pues nos damos ciertas licencias, ¿no?
ciertas licencias, porque es un poco más complicado. Afortunadamente, pues el avance tecnológico que hemos tenido en estos últimos años ha mejorado grandemente la capacidad de nuestros telescopios para observar el universo a profundidad. Y esto, casualmente, esto de la materia oscura, ¿no? Hay, cuando el problema, por así decirlo, tiene muchas variables, los grados de incertidumbre aumentan, ¿no? Y medir la tasa de expansión del universo, por así decirlo, medir la constante de Hubble, que es ese factor que mide la tasa de expansión del universo, es súper complicado cuando te encuentres en un punto del universo y tienes pues que mirar hacia miles de millones de años luz hacia los inicios del universo, ¿no? Entonces, sí me puse a pensar que pues eh, en la primera parte de la frase, ¿no? Rara vez tenemos completa certeza de algo, al menos en lo que yo trabajo, parece que nunca tenemos certeza completa de nada, pero sí la suficiente, ¿no? Entonces, cuando entendemos por la suficiente la pregunta que despertó en mí, ¿no? ¿En qué momento tenemos la certeza suficiente, ¿no? ¿Cuál es el punto en el que decimos, a ver, a partir de acá tenemos la certeza suficiente? En física de partículas, lo que se hace, el punto de referencia que se toma es lo que se llama, por ejemplo, 5 sigma, ¿no? Cuando se descubrió la partícula, el bosón de Higgs, se hicieron muchas mediciones, muchas mediciones. Y se señalaba que, que las mediciones habían traspasado 5 sigma y que por tanto era un descubrimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir 5 sigma? Hacemos un ejemplo, ¿no? Un sigma, por así decirlo, quiere decir que esta medición pudo haber sido fruto de la aleatoriedad del universo en una vez, por ejemplo, en 500 mediciones, ¿no? 2 sigma tal vez una vez en 5000 mediciones, pero un 5 sigma era como una vez en casi 3 millones de mediciones. ¿Qué quiere decir eso? Que solo o sea, si yo realizo 3 millones de mediciones, solo solo una de ellas podría ser un error. O sea, mi resultado podría ser un error solo en una de 3 millones de veces. ¿Eso qué quiere decir? Que al menos tenemos la certeza suficiente, pero no tenemos la certeza completa porque por así decirlo, eh, la gente gana la lotería, ¿no? Hay resultados muy poco probables, pero no imposibles. Entonces, puede suceder eso, ¿no? Pero claro, esto se va aumentando a medida que se hagan más mediciones. Y es una de los caminos que se sigue en astrofísica cuando queremos estar suficientemente seguros de algo o cuando queremos tener la suficiente certeza de que algo está sucediendo, que realizamos muchas mediciones, ¿no? Si queremos saber cómo se comportan las galaxias espirales, afortunadamente en el universo tenemos cientos de miles, si no millones de galaxias espirales que nos pueden dar la información. Porque, digamos, las tengo así, tengo una que está así, otra que está un poco más inclinada, otra que está inclinada, otra así, así. Entonces, es como si estuviera observando una sola galaxia espiral, pero desde miles de direcciones, ¿no? Entonces, eh, en conclusión, pues en astrofísica nos damos ciertas licencias como para determinar cuándo es suficiente y cuándo no, pero al final es la comunidad científica la que decide, de alguna u otra manera, cuándo algo es suficientemente cierto, por así decirlo, o no. Muchas gracias, estimado Adrián. Justamente tus palabras me hacen recordar una breve investigación que he estado haciendo hace muy poco también acerca del arte contemporáneo. Y que finalmente podría simplificarse mucho y decir que el arte contemporáneo es aquello que los agentes eh, de los agentes de museos, los curadores, los artistas propiamente y los coleccionistas, etcétera, deciden lo que es arte, ¿no? Y lo que acabas de decir tiene un cierto símil, ¿no? Cierto paralelismo. Al final es la comunidad de especialistas
los que terminan definiendo o terminarían definiendo cuándo hay suficiente certeza Mm. para dar el paso siguiente. ¿Cuál sería, en último término, el fundamento de los modelos físicos, a esos que también has mencionado antes, Ujú. y que pues también recurren a alguna formulación matemática, en este caso el 5 sigma, para dar el siguiente paso a partir de ahí, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Sería el rigor matemático, la lógica interna de las matemáticas, o sería la observación y la medición? ¿Cuál Eh, sería? es, es curioso cuando hace un momento que estabas hablando sobre esto de la función de onda. Acabo de recordar una reflexión que tuve en estas clases, en esta clase de, si no me equivoco, fue de Cuántica 2, que la tuve hace como 5 o 6 años, si no me acuerdo, hace muchísimo tiempo. Pero acabo de recordar pues esta cuestión de cómo es que, digamos, observamos el mundo. O sea, pongamos de ejemplo al fotón, a un electrón, ¿no? eh, no, pongamos de ejemplo un fotón, es más sencillo observarlo. O sea, sabemos, digamos, alguna vez hemos escuchado que el fotón pues tiene esta naturaleza dual, ¿no? Que puede, algunas veces puede ser partícula, otras veces puede ser representada como onda, ¿no? Pero en realidad, cómo es que algo tiene una naturaleza dual, ¿no? O sea, ¿cuál es la observación que nosotros obtenemos a partir de esa naturaleza dual? O sea, la naturaleza dual nos le está diciendo las ecuaciones matemáticas, ¿no? Entonces, lo que hizo Schrödinger básicamente es tener una observación digamos, de la naturaleza y sacar esa observación y llevarla a un plano diferente, ¿no? O sea, sacarla, digamos, de un plano físico y llevarla a un plano matemático. Y ahí es cuando plantea, pues, esto de la ecuación de onda, de la función de onda, perdón, y termina, y la luz, un fotón, termina siendo representada por una función de onda, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué es la luz? No es ni onda ni partícula, es una función de onda, ¿no? Pero a ver, ¿cómo, digamos, procesamos eso en nuestra imaginación? Personalmente es muy difícil. eh, claro, cómo, digamos, imaginas o tienes en mente un elemento tan abstracto como un símbolo matemático que, digamos, que juega muy bien en una ecuación y que al final te lanza un resultado que vas al laboratorio y voilà, sale, ¿no? La ecuación te predice correctamente. Pero claro, ese es el, digamos, el resultado de tener, digamos, tus variables en el mundo físico y llevarlos a un plano diferente, por así decirlo, de la realidad y trabajar en en ese mundo abstracto y luego regresar. Y es algo que se hace de manera muy, por así decirlo, espectacular, al menos con estos nuevos elementos matemáticos que surgen contemporáneamente a esto, que son pues como una de ellas es la función de onda, luego tenemos esos elementos matemáticos que son como los brackets, luego tenemos lo que son los tensores, ¿no? Entonces la matemática empieza a nutrir a partir de ese momento y empieza a darle herramientas como para cada vez alejarlo más de este mundo físico y llevarlo a un mundo más puramente matemático en donde se trabaja ahí y luego se vuelve, ¿no? A mí recuerdo que esto en clase me impactó. Y lo que mencionabas en segundo plano, lo que mencionabas siguiente era, si no me acuerdo, disculpa, ¿me podrías repetir cuál era lo siguiente? Sí, uno era con respecto a que dicho de modo grueso, ¿no? Muy grueso, Ujú. para observar lo que ocurre en el mundo, básicamente no vamos y miramos el mundo porque ya no podemos, para empezar, ¿no? Salvo Ujú. pues algunos recursos tecnológicos de gran magnitud como el LHC y otros aceleradores. Pero incluso allí, y lo que hacemos es recurrir a una instancia abstracta que son las matemáticas y que básicamente su naturaleza es eso, no estar en el mundo, ser no concreto. Ujú. Y eso, ¿no? A ver si nos sigues, por favor, ya que te lo he recordado. Sí, sí, claro. A ver, eh, o sea, vamos a buscarnos primero en un panorama general, ¿no? Digamos, todo lo que es física, ¿no? La física se apoya, básicamente usa las matemáticas para describir el mundo que nos rodea. Pero dentro de física, pues todos sabemos que tenemos, por ejemplo, física nuclear, física de partículas, física de altas energías, lo que es cosmología, que básicamente
a cosmología, dos referentes, ¿no? Stephen Hawking, Einstein, grandes cosmólogos de la historia. Y luego tenemos lo que es astrofísica, ¿no? Que por ejemplo están Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, y otros, bueno, son los dos más conocidos, pues, ¿no? Entonces, hay como una distinción entre lo que es cosmología y astrofísica. Ambos, digamos, podríamos decir que están dentro de astronomía, y tenemos a cosmología y astrofísica, que se solapan en algunos casos, ¿no? Lo que es cosmología, básicamente, es emplear todo lo que es física teórica dentro para describir la evolución y orígenes del universo, ¿no? Origen, evolución y muerte del universo, ¿no? A escalas pues macro, ¿no? En el universo. Y luego está lo que es astrofísica, ¿no? Que básicamente es apoyarse de la experimentación, de la observación para obtener conclusiones. Podemos decir pues que el grado de matemáticas en cosmología es increíblemente alto, ¿no? Y el grado de matemáticas en astrofísica, a comparación de cosmología, no es tan alto, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que dentro de mi disciplina podemos encontrar lo que son dos, ¿no? Astrofísica teórica, que tiene muchas más matemáticas, y la astrofísica no teórica, pero no podemos decir totalmente observacional o astrofísica experimental, ¿no? Podríamos darle una categoría de astrofísica computacional, ¿no? Porque básicamente, digamos, nuestro trabajo, bueno, al menos el trabajo que yo hago es, tenemos a los grandes telescopios del mundo, ubicados en tierra y afuera de la Tierra, observando el universo, capturando información, capturando datos, y luego siendo enviadas a bases de datos que luego se suben a Internet, en donde todo el mundo tiene acceso a esos datos, ¿no? Entonces, uno coge esos datos, los trabaja básicamente con herramientas computacionales, lenguajes de programación, ¿no? Como Python, por ejemplo, R, C, ¿no? Una infinidad de lenguajes de programación. Y a partir de eso es que, digamos, nosotros, por así decirlo, jugamos con esa información y obtenemos ciertas relaciones, ¿no? A partir de esas relaciones es donde nosotros podemos extraer conclusiones, ¿no? Pero claro, como había mencionado hace un momento, a mayor cantidad de observaciones, el error disminuye, ¿no? O sea, a mayor cantidad de objetos observados, menor error. Y a mayor número de veces que se observa el mismo objeto, también menor número de error. Entonces, em, no podría especificarte cómo es que se trabaja específicamente en el área de cosmología, porque, digamos, no es a lo que me dedico. Es cierto que puedo tener alguna noción, alguna idea, pero, digamos, de nuevo, digamos, para no estar hablando aquí piedras o para no estar diciendo cosas imprecisas, no quiero decir algo que tal vez puede ser incorrecto, ¿no? No quiero darle una falsa idea a alguien. Pero dentro de astrofísica, lo que nosotros usamos básicamente es esta cuestión de observar un mayor número de objetos, ¿no? Utilizar, digamos, el gran número que nos da el universo para observar qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Y usar diferentes métodos computacionales, trabajar la información en una gran variedad de maneras, y afortunadamente pues no lo hace una sola persona, lo hace un equipo, y muchas veces lo hacen diferentes equipos alrededor del mundo, y digamos que el conocimiento no se construye como que ya, yo termino mi investigación, la publico y ya, digamos, conocimiento es un ladrillo digamos, en este muro del conocimiento. No es tanto así, ¿no? O sea, digamos, este ladrillo se coloca pero provisionalmente, porque de ahí tiene que venir otra persona y tiene que ver, a ver, ¿está bien colocado esto? Y luego otras personas también tienen que ver, ¿está bien colocado? Y cada vez que alguien ve, como que le echa un poquito de cemento a ese ladrillo en el muro del conocimiento hasta que queda sólido y bien refinado, bien cuadradito y queda ahí, ¿no? Y después viene alguien más y coloca algo sobre encima, encima, encima. No sé, creo que no he logrado responder tu pregunta, Julio. En realidad, sí, por supuesto, hay muchas formas de responder las preguntas en realidad que vamos pues, sugiriendo y proponiendo, ¿no?
de eso se trata, justo que de tu perspectiva sea la que se muestre, una interacción, por supuesto, no técnica, pero que obviamente descansa también en la común razonabilidad de nuestras afirmaciones y preguntas. Y sí, en ese sentido tal vez podamos extraer una conclusión, por supuesto, como decimos, no técnica, de forma que podríamos decir tal vez, si tú lo apruebas, que por lo menos en astrofísica el fundamento de las certezas suficientes se sustenta en, a ver si podemos estar de acuerdo, las certezas Ujú. suficientes de la astrofísica se sustentaría en la certeza completa de que sus afirmaciones son siempre revisables y son siempre reobservables y remedibles, ¿no es cierto? Sí, Y sí, por sí. favor, adelante. No, un claro ejemplo justo de la frase que mencionabas, digamos, esta opción de revisar y revisar cada vez el material, es lo que sucedió el año pasado, cuando un equipo de científicos encontró fosfano en la atmósfera de Venus, ¿no? Lo cual pues era un indicador de que algo estaba pasando ahí relacionado a la vida, ¿no? Podría estar vida microbiana presente en la atmósfera de Venus. Entonces lo primero que hicieron los científicos fue sacar el paper, creo que fueron dos, sacaron los artículos científicos, los publicaron e hicieron un llamado a toda la comunidad científica que preste especial atención a esto, ¿no? Porque, a ver, eh, estas conclusiones fueron sacadas de una sola observación, ¿no? Y aunque uno puede someter esto a diferentes revisiones, confirmar los datos, ¿no? Un equipo puede estar detrás, siempre hay esa posibilidad de que uno pueda estar equivocado y que todos los de tu equipo se les puede haber pasado algo. Entonces se hizo el llamado hacia, digamos, toda la comunidad astrofísica y lo que sucede es que empezaron a buscar datos en otras ondas anteriores y empezaron a trabajar con datos antiguos de los años 80, de los años 90, de los años 2000, ¿no? Y encontrar en esos datos las mismas pruebas que habían encontrado ahora, ¿no? E incluso empezaron a apuntar telescopios más potentes hacia Venus, a ver qué cosa es lo que estaba sucediendo. Y mientras algunos encontraban, oye, sí, esto puede ser indicio de algo, algo puede estar causando fosfano en Venus, no sé qué, porque hay muchísimo fosfano, ¿no? Las cantidades son muy grandes como para ser explicados por un proceso natural, ¿no? Entonces luego aparecían otros que no, mira, con estos datos que hemos hecho en realidad no son tantos, ¿no? Entonces, hasta este momento, pues, están como en disputa, ¿no? Es un tema no resuelto porque mientras hay algunas observaciones que parecen indicar que efectivamente hay una gran cantidad de fosfano, hay otras que dicen que sí hay fosfano, pero no hay tanto fosfano. Entonces, lo que se necesita ahora, digamos, de todas las observaciones que ya se tienen, son observaciones más precisas, ¿no? Sin tanto margen de error, instrumentos que puedan hacer observaciones de manera más detallada, más de cerca, ¿no? Entonces, digamos, uno de los planes es enviar una de estas ondas hacia la atmósfera de Venus y capturar en el mismo lugar pues la evidencia que necesitamos, ¿no? Y luego poder estudiar esa evidencia desde la Tierra, ¿no? Pero claro, así como decía Carl Sagan una vez, ¿no? Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, ¿no? Y en ciencia eso se cumple como una ley, ¿no? Básicamente no puedes decir, no puedes afirmar algo de manera con una certeza al 100% cuando no tienes, digamos, la evidencia para sustentarla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Encontramos metano en Marte, ¿no? Entonces uno puede decir, oye, pero el metano es producido por seres vivos, entonces hay que decir que Marte tiene vida. A ver, pero no es tan fácil, ¿no? Digamos, ese tipo de preguntas son las que uno tiene que hacerse siempre, ¿no? Y tiene que colocarse en el qué pasaría si esto no fuese correcto, ¿no? ¿Cuáles son las maneras o por qué camino esto yo podría estar equivocado, ¿no? Y empezar a trabajar desde ese punto. Y es algo que es como que no es que te lo enseñen en una clase de física, sino que uno lo va aprendiendo poco a poco mientras va relacionándose con investigadores pues, que están muchísimo más alto que tú, y que son esas actitudes que ellos tienen, ¿no? De siempre dudar,
y siempre estar en la constante duda de los resultados que uno obtiene, ¿no? Yo creo que en ese aspecto es lo que, al menos en este campo de la física, que es la astrofísica, es una de las cosas que más veo, ¿no? El obtener resultados y el dudar de los propios resultados que estás obteniendo. Y eso me parece muy saludable para el desarrollo de esta ciencia. Y estoy seguro que sucede en todas las demás, ¿no? Pero, digamos, lo evidencio yo personalmente en la astrofísica. Me parece que es muy saludable el dudar siempre de lo que estás obteniendo porque no solo evita que seas dogmático, sino que evitas que puedas estar, o al menos reduces la cantidad de sesgos que puedes estar teniendo tus estudios, ¿no? Lo cual me parece a mí esencial el desarrollo de la ciencia en general, ¿no? Bien, gracias por tu reflexión, tu respuesta, ¿no? Tenemos ya con nosotros a un compañero con tertulio, estimado Carlos Pérez. Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, está? Buenas Carlos. noches. Estaba muy interesante aquí la discusión, ¿no? Justamente ahí se presta quizá para que hablen sobre el antirrealismo, el realismo, ¿no? Está bueno. Bien, bueno, ya estoy aquí, bueno, me invitaron para poder participar al respecto. No sé si es que hay un protocolo, no sé, ya de frente voy. Ya, sí, ok, bueno. Bueno, en primer lugar acá me pasaron ¿no? Esta frase que dice, raras veces tenemos completa certeza de algo, pero a menudo tenemos la certeza suficiente, ¿no? Bien, yo me estaba preguntando sobre qué podía hablar, ¿no? Definitivamente no podría decir que soy tan, no sé, enciclopédico para decir tantas cosas, pero yo estaba diciendo cómo esto se puede aplicar a la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, lo primero que creo es lo más importante ahorita lo que estamos viendo, por ejemplo, en el ámbito político. Las personas que van a tomar una decisión en cuanto a su voto. Así que, en primer lugar, sería muy difícil tener una certeza de algo con respecto a de que si por ejemplo, va a ser realmente lo que dice que va a ser, por ejemplo, su plan, como también si va a ser todo lo contrario, ¿no? Creo que eso es lo que nos está ocurriendo justamente ahora y especialmente gente que se está peleando, ¿no? Hay gente que se está eliminando en las redes, unos u otros defienden a otros, etcétera, ¿no? Pareciese que ellos tienen certeza, pero al final creo que hay una cuestión que están perdiendo de vista y es el ámbito humano en el cual se encuentra justamente esta situación política, ¿no? Así que no podríamos tener ahí certeza de algo, ¿no? ¿Podríamos tener algún tipo de certeza? Sí, suficiente, ok, pero ahí justamente me viene la pregunta sobre cuánto o cuándo es suficiente esta certeza, ¿no? Eso era lo que me estaba justamente preguntando especialmente ahora en el ámbito político, porque al final tú tienes que tener una certeza de que este candidato que tú tienes va a cumplir, ¿no? Y al final tenemos modos diferentes de cómo llegamos a eso, ¿no? Por ejemplo, me imagino en el hecho por ejemplo, la gente cree que si gana Castillo va a ser esto parecido a Venezuela, ¿no? Pero ¿en qué se basan? ¿Esto es algo evidente, es una certeza? ¿No? Por ejemplo, también podríamos hablar de Keiko, ¿no? Entonces, ¿en qué nos basamos? ¿En certeza suficiente? ¿Certeza de algo total? No sé, ¿no? De ahí me estaba preguntando también con el tema de la economía. Ahí también en el tema económico, el tema de las certezas son muy importantes, porque al final, ¿cómo podemos saber, por ejemplo, me imagino quizá en la bolsa de valores, ¿no? ¿Cómo sabes si es que mañana va a subir el precio de esa acción o va a bajar, ¿no? Pero igualmente tienes que tomar una decisión, igualmente tomamos una decisión, ¿no? Los precios también, eso es una cuestión importante. El empresario también, por ejemplo, el empresario cuando se quiere hacer un nuevo negocio, ¿no? ¿Cómo sabe si su negocio va a funcionar o no? O sea, no es que tenga todas las certezas, ¿no? Creo que ahí justamente allí hay una cuestión importante porque cuando un empresario, por ejemplo, quiere hacer un negocio y tiene esa certeza total, podría ser un poquito complicado porque habría que ver en qué se basa, ¿no? Como también podríamos hablar sobre, por así decirlo, los planes de gobierno, por ejemplo, ahora que estamos viendo también esto, ¿no? O sea, y ustedes estaban hablando muy interesante, ¿no? Porque ustedes estaban diciendo que quizás los filósofos no ponen en duda, habría que ver qué tipo de filósofos son, ¿no? Y esto me hizo recordar también a lo que decía ya William James sobre respecto del mundo perfecto que crean los filósofos, ¿no?
como no prestan atención a la realidad, ellos han creado un mundo perfecto donde es un mundo muy lógico, donde todo parece funcionar, ¿no? Y eso no es cierto, en el mundo real no funcionan así las cosas, ¿no? Y lo mismo ocurriría ahorita lo que estoy viendo en el tema del ámbito político, ¿no? Por ejemplo, un plan político, por así decirlo. O sea, ¿qué certeza tenemos que realmente va a funcionar? Y aquí hay una crítica que justamente le hace la economía austriaca a esta cuestión, ¿no? Especialmente en cuestiones económicas, ¿no? Y es que es difícil que en primer lugar una persona o un conjunto de personas puedan conocer todas las variables o puedan conocer todas las necesidades, por ejemplo, de 33 millones, por ejemplo, en el Perú. Entonces, un plan, en primer lugar, no significa que ese plan va a ser como tal, ¿no? Creer que así va a funcionar, eso es muy racionalista. El problema está en que eso se sigue pensando y se sigue creyendo que así va a funcionar. Por eso que muchas veces el socialismo es criticado, ¿no? Porque plantean planes creyendo que pueden conocer a más de 33 millones de personas, creyendo que saben qué deben hacer, ¿no? Y eso no es cierto. Entonces, lo que debería hacerse es que al menos tenemos por eso la certeza suficiente, ¿no? Ahora, me estaba preguntando también, por ejemplo, el tema de la historia. Lo que ocurrió, por ejemplo, en los años 80, 70, por ahí, ¿qué fue? O en todo caso lo que vivimos, ¿no? ¿Fue terrorismo? ¿Fue un conflicto armado, interno? ¿Qué fue, no? Ahí hay dos personas que pueden tener certezas, ¿no? Pero ¿cómo sabemos cuán suficiente certeza tenemos de que realmente fue terrorismo o que realmente fue un conflicto armado interno, ¿no? Creo que ahí hay una cuestión de que se ve básicamente en la misma vida cotidiana, en la misma práctica, ¿no? Creo que más aún esta sentencia de que raras veces tenemos completa certeza de algo, pero a menudo tenemos la certeza suficiente, es, por ejemplo, en nuestras relaciones humanas, ¿no? Por ejemplo, acá hay jóvenes que nos están escuchando, por ejemplo, cuando te enamoras, cuando quieres a alguien, cuando alguien te ama, o sea, ¿podrías tú tener una certeza tan clara y distinta, por ejemplo, a nivel cartesiano, de que la otra persona te ama? Bueno, quizá no, ¿no? ¿Cómo podríamos tener la certeza de que le gusta a la otra persona? Tampoco podríamos, pero aunque, y aquí quiero justamente dejar claro esto, me parece interesante, de que aunque no tengamos certezas, digamos, completas, eso no nos limita, no nos quita la posibilidad de actuar, ¿no? Nosotros, aunque no tenemos ese tipo de certezas, igualmente actuamos. Y ahí justamente está lo importante de que cuándo es una certeza suficiente, ¿no? Ahí tendríamos que ver, pensar cuándo es una suficiente certeza como para yo hacer. ¿Por qué? Porque yo parto desde una, por así decirlo, desde una posición más pragmatista. Entonces, para mí una certeza o una creencia o un conocimiento se debe a que en base a esa creencia yo me voy a mover, de que en base a esa creencia yo voy a hacer algo, de que en base a esa creencia yo voy a tener una conducta, un comportamiento. Y esto conlleva a que justamente no tenemos siempre certezas totales o completas de algo como para poder actuar. Y es por esta razón que podemos equivocarnos, que puede funcionar aquello que yo creo que es cierto, o también que este conocimiento es perfectible. Y esto yo creo que es fundamental. Pero cuando se pierde de vista esto, cuando empezamos a cometer justamente muchos errores, ¿no? Eso es lo que yo podría decir, ¿no? No sé si aquí hay algo más. Ok, muchas gracias, Carlos Pérez. Bienvenido a tu participación y que has abierto un poco, digamos, las perspectivas respecto de otros aspectos también a ser tomados en cuenta, ¿no? Esta reflexión que hemos hecho desde distintas perspectivas y que tal vez sea un mensaje que está allí y que solo falta desarrollarlo y explicitarlo en los diferentes campos que hemos estado tocando con Adrián, pero que también ha puesto sobre la mesa nuestro compañero Carlos, ¿no? Y lo que estamos haciendo, pues, es básicamente eso, que desde nuestras más mayores o menores incertidumbres disciplinarias podamos darnos cuenta que todavía tenemos ese margen y esa brecha suficiente y necesaria para tener que empezar a dialogar y a exponer nuestros modos particulares de justificar nuestras afirmaciones de conocimiento. Bueno, adelante, Adrián. No, mira, hay tantas cosas que se me han pasado por la mente mientras ambos han estado hablando, pero así muchísimas cosas. Pero creo que lo transversal a todas es esta cuestión de cómo las nuevas tecnologías alteran ya
modifican, moldean y van a moldear aún más nuestros comportamientos en el futuro, ¿no? Una de ellas es la Big Data, ¿no? La capacidad de poder trabajar con enormes y gigantescas cantidades de información que básicamente está, yo creo que muy relacionado a lo que yo hago, que pues que también trabajo con numerosas cantidades de información. Y hay algo peculiar en esto, y es que, por ejemplo, cuando uno observa una galaxia individual, en mi caso, ¿no? Cuando observo una galaxia individual, las conclusiones que puedo sacar son muy pocas. Si observo 10 galaxias, tal vez una o dos, ¿no? Pero si observo 10.000, 20.000, 500.000, 2 millones de galaxias, las conclusiones van a ser más vamos a tener más certeza de esas conclusiones, por así decirlo, ¿no? Uno de esos ejemplos se me vino a la mente cuando Carlos mencionó justo la elección de pareja, ¿no? Y tú, Julio, también creo que lo resaltaste ahí, ¿no? Que es como, vamos a tener que tomar esa decisión, ¿no? Pero posiblemente estas nuevas tecnologías nos libren de tomar esas decisiones al tener cuando tengamos una gran cantidad de información, cuando podamos adquirir una gran cantidad de información de nuestras interacciones sociales, podremos tener en cuenta, podemos tener bajo control muchísimas más variables de las que normalmente no tendríamos. Y al tener, digamos, información no solo de nuestras parejas, sino de múltiples y múltiples parejas, posiblemente encontremos algunos que otros patrones que hasta este momento no habíamos hallado. Así como lo hago yo con galaxias, no encuentro patrones que pues siempre habían estado ahí, pero si no observaba la cantidad de galaxias suficiente, nunca lo hubiera observado. Entonces, siento que puede por ahí darse, ¿no? Y tal vez, así como nosotros, al menos en astrofísica, etiquetamos esta galaxia, le colocamos no solo un nombre, sino que la colocamos dentro de un grupo y le ponemos nombre a todo el grupo que se llama dentro de esas galaxias. Es posible, no sé, se me ocurre, tal vez estoy siendo demasiado cientificista, que en algún momento del futuro, con la capacidad de adquirir información que tengamos, podamos colocar también a las personas dentro de un pequeño grupo y decir, a ver, tal grupo de personas con estas características, ¿no? Con estas propiedades, tal, son muy compatibles con este tipo de personas, ¿no? Y digamos que un algoritmo, si tú permites que esté, no sé, un teléfono o tal vez un reloj inteligente, capture la suficiente información de ti, pueda, digamos, ubicarte dentro de un escenario con esta potencial pareja, ¿no? Y es algo que por ejemplo, recuerdo haber visto en Black Mirror, no sé si alguno de ustedes dos la habrá visto esa serie, en donde básicamente era una aplicación de citas, pero que esta aplicación de citas simulaba, digamos, cómo podría ser una relación a partir simplemente de unas condiciones iniciales, simulaba todo un escenario y te daba la probabilidad de éxito de esa relación, ¿no? Entonces, digamos que algo así podría ser posible con una gran cantidad de información y claro, teniendo en control muchas variables y este tipo de cosas, ¿no? Habría más certeza, creo yo. Sí, muy interesante tu reflexión, Adrián. Sobre todo, bueno, creo que algunos pueden haberse quedado bastante inquietos. Vamos a volver sobre ellos, pero vamos a escuchar a Carlos. Adelante, Carlos. Sí, yo creo que está interesante, ¿no? Justamente ahí hay que ver la parte de cómo esto se va a aplicar, pero yo creo que el asunto también detrás está el tema de la pretensión, ¿no? El tema de, yo, por ejemplo, en el tema de la ciencia, no es que soy un especialista, pero me parece mucho el tema de la pretensión de aquel que hace uso de la ciencia. Por ejemplo, tengo discusiones quizá con muchas personas, pero al final no es quien hace ciencia, sino más bien es quien consume de ella, ¿no? Entonces pareciese tener la misma pretensión como el que la produce que el que la consume, ¿no? Que considero allí no es la misma forma de cómo debería apreciarse, ¿no? Por ejemplo, aquí se había comentado, por ejemplo, Adrián, que dudar de los resultados es sumamente importante para reducir la cantidad de riesgo, de sesgo, ¿no? Pero yo considero que sí es sumamente importante, pero que podemos tener, considero yo, más certezas a lo que nosotros consideramos naturaleza, a diferencia de las ciencias sociales, ¿no? Y me parece que ahí hay una discusión muy interesante, ¿no? Veo que quien hace ciencias sociales
pretende tener la misma certeza que quien hace, por ejemplo, ciencias naturales, por ejemplo, ¿no? O sea, a ese mismo nivel quisiera compararlo, ¿no? Como que a 100 grados hierve el agua, ¿no? Y yo entiendo que sus conclusiones de ciencias sociales no pueden llegar a ese tipo de situación, pero se usan y se pretenden usar como así fueran, o sea, se utilizan como certezas que en todos los casos se van a cumplir, ¿no? Y eso, por supuesto, desde ahí hay un problema porque tú tomas nuevamente decisiones en base a estas certezas, ¿no? Y ahí hay un grave problema, porque yo entiendo que quizá en ciencias naturales tu grado de certeza puede ser más altas y por lo tanto tu grado de predictibilidad también. Pero en cambio, si tú vas a hacer en ciencias sociales y vas a querer tomar decisiones en base a ellas, tu grado de predictibilidad quizá no sea tan cierto, ¿no? Pero el problema está que quien las usa, él cree que así va a funcionar, ¿no? Que aplica A, entonces va a tener B y se acabó, ¿no? Entonces ahí hay definitivamente un grave problema, ¿no? Y por otro lado, lo que estaba comentando justamente Adrián, sí es cierto, ¿no? El tema de la Big Data, ¿no? En la minería de datos, ese tipo de cosas, es una cuestión que está ya presente, ya hoy en día se está hablando del marketing 4.0 y el marketing 5.0, por ejemplo, ¿no? Ya en vez de que, por ejemplo, tú vengas a una tienda y yo te pregunte qué quieres, tú ya desde que estás hace 2, 3 metros, yo ya te estoy vendiendo algo que yo sé que tú vas a querer, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es como yo utilizo, por ahí, ejemplo, la información o los datos, ¿no? Pero, y con lo último que estaba comentando justamente de que con una aplicación, bueno, ya sé que se están haciendo, ¿no? Para que puedan ver cuánto grado de éxito pudieras tener, pero creo que no hay que olvidar siempre el factor humano. El factor humano, y eso va a ser siempre que exista ese margen de error, ¿no? El problema está en que no siempre se reconoce ese margen de error, y es justamente ese margen de error lo que termina haciendo que a veces todo se derrumba, ¿no? Todo se derrumba o no se hagan las cosas como uno espera, porque al final, pensando en una relación, tú podrías tener, por así decirlo, las mejores condiciones, podrías tener los mejores datos y se podría predecir que así va a funcionar, ¿no? Pero al final, ¿de qué depende, digamos, una relación que funcione o no, si no es de la libertad y si no es de la voluntad, ¿no? Y eso de allí, no sé con qué datos uno podría predecir el tema de que cuán libre va a ser para decidir o con cuánta voluntad va a tener para continuar en una relación, ¿no? Entonces, ahí creo que va el asunto también detrás, ¿no? No perder ese carácter humanístico detrás de todo esto, ¿no? Y ver que definitivamente eso pasa y eso ocurre y que no ando tan seguro que tanto sea posible poder quitarlo, ¿no? Por eso que desconfío mucho de las soluciones que se quieren dar, ¿no? Porque creo que para que funcionen se tiene que justamente eliminar la libertad, ¿no? Para que funcionen. Si no, no se puede. No, yo personalmente estoy de acuerdo con Carlos. A ver, yo creo que pues tengo dos opiniones, ¿no? Una opinión como ciudadano, puede ser como consumidor, y la otra opinión como científico, ¿no? Digamos que como científico tengo este espíritu pues de experimentación y de preguntarme qué sucedería si aplico tal vez, digamos, la forma en cómo trabajo en astrofísica en analizar pues los datos de una gran cantidad de seres humanos. Y luego está lo otro, ¿no? De que se me despiertan pues las mismas dudas de Carlos, ¿no? A ver, ¿qué tanto podría funcionar esto, ¿no? O sea, las personas somos impredecibles, un día estamos bien, a los meses pues podemos caer en un problema, podemos entrar en grados de depresión y digamos, no hay algoritmo que pudo haber determinado esto, ¿no? Sin embargo, creo que ahí justo entra este tema, la segunda parte de la oración, ¿no? De las certezas suficientes, ¿no? Eh, claro, no nos va a decir si sí o no, pero claro, podría decirnos, a ver, mira, con esta persona tienes una posibilidad de éxito del 25%, ¿no? O del 60%, ¿no? Pero digamos que el algoritmo no te va a poder determinar tal vez por arriba del 50% porque digamos que le faltan datos o hay cuestiones humanas que simplemente no pueden calcular y que no le van a permitir superar ese 50%, ¿no? Tal vez, no sé, en el futuro descubramos como una especie de asíntota que prohíba, ¿no? Superar un 50% básicamente por factor humano, ¿no? Pero sí, sí, claro, eso.
Bien, interesante, interesante. Si me permiten terciar, ah, ha tomado un camino interesantísimo por cuanto empieza a tocar pues aquello que muchos decían, ¿no? Por más que terminemos produciendo de repente el modelo perfecto con el cual podamos identificar matemáticamente todos los estados futuros del sistema del universo, pues no habremos resuelto el más fundamental, ¿no? Que es básicamente aquello que le da color y sabor a la vida. Pero en realidad apelo a un hecho, simplemente, ya, por no decir un nombre de una app, ¿no? Pero que empieza con T y termina con ER, ¿no? Habría que ver el disclaimer, es decir, sí, mire, ¿sabe qué? Nosotros le proporcionamos pues altas probabilidades de que este tipo o este conjunto o esta categoría o este grupo de personas con este perfil en común, usted tiene tales probabilidades de éxito. Pero ¿sabe qué? Con el de mayor probabilidad estadística, pero sabe que si le va mal, estamos exonerados de toda responsabilidad. Y con esta ronda ya llegaríamos después a una recapitulación final, de conclusiones ya finales y dar pie a algunas preguntas que nuestros estudiantes puedan hacer, o los presentes en general. Yo Y bueno, solo yo quería creo que, decir dale, que Sí, Adrián, si una. permites, Carlos, por favor, a Adrián. Adelante, Adrián. dale. Disculpa, Carlos. No, justo lo que estaba mencionando Julio, que se me ocurrió, bueno, recordé que justo a inicios de la primera vuelta de las elecciones, justo que también Carlos introduce el tema, se me ocurrió, o sea, se me vino a la mente una pregunta, ¿no? En relación a que justo había estado pensando sobre esto también, de que cuando uno, por ejemplo, entra a aplicaciones de streaming como Netflix, por ejemplo, lo primero que te aparecen, o sea, lo primero que sabes que te va a aparecer son recomendaciones que el algoritmo ha calculado que a ti te van a interesar, ¿no? Entonces te coloca ahí cuáles son. Y en realidad lo que hacen es moldear tu comportamiento y sí, en la mayoría de veces puede tener, puede, digamos, acertar a qué es la película, cuál es la película que te gusta, ¿no? Entonces siento que hay una tendencia, y no solo en este ejemplo, sino que siento que hay una tendencia en muchos aspectos de la vida humana en donde estamos, eh, o sea, nos da pereza tomar decisiones, ¿no? Estamos sacrificando parte de nuestra libertad para darle certeza a los algoritmos y que estos algoritmos tomen las decisiones por nosotros porque nos, digamos, es más cómodo, ¿no? Gastamos menos energía, pensamos menos, ¿no? Y mientras uno esté más en contacto con estos algoritmos, digamos que los algoritmos aprenden más de nosotros y saben qué recomendarnos cada vez con mayor certeza, ¿no? Entonces yo realicé la pregunta en Twitter, recuerdo, que ¿qué les parecería a las personas si en base a un perfil que cree una aplicación de nosotros, recomendarnos el candidato por el cual deberíamos votar, ¿no? Habiendo, claro, hecho un perfil del candidato también, ¿no? Es como que, a ver, ¿con cuál candidato eres más compatible, ¿no? ¿Con qué candidato representa mejor tus ideales políticos? ¿Qué candidato te conviene a ti, ¿no? Votar para que represente a ti lo más fielmente posible, ¿no? Hice esa pregunta en Twitter básicamente porque se me ocurrió que posiblemente, y justo también era algo que Carlos mencionaba y que pensé mientras lo estaba exponiendo, y era que esta cuestión de tener dos candidatos, de los cuales ninguno tenemos certezas, es que, digamos, por así decirlo, digamos que la media de certeza baja, ¿no? Si normalmente uno puede tener tal vez un 30% de certeza sobre tu candidato, de que va a cumplir las promesas tu candidato favorito, por así decirlo, que más te representa, con estos dos candidatos, pues, digamos, las certezas disminuyen y pueden estar disminuyendo, no sé, pongámosle un número a un 10%, ¿no? Es posible que con un algoritmo esto suba de un 10 a un 30, tal vez a un 40, un 45%, ¿no? Eh, claro, era solo una pregunta imaginativa, ¿no? Pero siento que es posible que eso tal vez suceda para las elecciones, no tal vez del 2026, sino tal vez del 2031 o del 2036, ¿no?
el tener algoritmos que nos sugieran por quién votar, así como en estas elecciones ya han habido algunas webs que medianamente te hacen marcar te hicieron marcar ciertas opciones y pues te dan un resultado de, a ver, a qué opciones representaba, qué plan de gobierno representaba mejor lo que tú esperabas del país, ¿no? Claro, digamos que esto es una especie de test en donde hay mayor certidumbre, ¿no? Porque a veces las opciones pues no son tan claras y dos opciones terminan pareciéndose mucho y a veces uno marca una y no la otra, ¿no? Entonces hay un mayor grado de incertidumbre. Hay un mayor grado de incertidumbre aquí que si es que simplemente le dejamos toda la tarea a un algoritmo para que nos conozca, tal vez haciéndonos, no sé, unas 10 preguntas sobre nosotros y diciéndonos, este candidato va mejor contigo. O tal vez ni siquiera haciéndonos preguntas, ¿no? Sino, a ver, por favor, permítenos entrar a tus datos de Facebook, de Twitter, de Instagram, de todas las redes sociales y armar con toda esa información que ha sido recolectada de ti por años, un perfil complejo eh, y darte la opción, ¿no? Y claro, me parece que muchas personas optarían por esa opción, ¿no? De nuevo, perderían libertad para darle al algoritmo la certeza que ellos no pueden tener, ¿no? Eso era todo. Sí, sí, genial, sumamente, justamente es una cuestión que normalmente yo trato de no perder de vista, ¿no? O sea, creo que nuevamente, como repito, es un tema de las pretensiones, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo contigo de que el confiar en la inteligencia artificial, en la Big Data, en los datos, al final termina conllevando a que existe una especie de ociosidad, ¿no? Con respecto de usar el intelecto para tomar decisiones. Pero eso justamente, pero esto es muy interesante porque sería, yo creo que aquí está justamente lo importante, porque en cuanto va a ser el hombre más predecible, justamente por eso es lo que estamos haciendo, pues mientras menos capacidad intelectual de decisión propia o de criterio podamos desarrollar, va a ser mucho más fácil de predecir la conducta humana, en realidad, ¿no? Porque va a ser como predecir la conducta de un animal, por así decirlo, va a ser mucho más fácil, ¿no? Y en este sentido, hacia Sí, eso, por así porque decirlo, podríamos estar básicamente yendo, ¿no? Y me parece interesante también porque por ejemplo, en el tema legislativo, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, ya están queriendo aplicar inteligencia artificial en el tema legislativo, donde hay ya inteligencia artificial que está ayudando a los jueces a poder saber qué mejor decisión deben tomar, como también está ayudando, por ejemplo, a ver jurisprudencias y está ayudando también muchos jueces, ¿no? Pero en algún momento hasta se está planteando que ya se quitan a los jueces, ¿no? Y que pongamos bien computadoras para que ellos más bien decidan, ¿no? Si, digamos, si un juicio va a ser así o va a ser así, ¿no? Basándose nuevamente en los datos, ¿no? Pero o puede ocurrir también el caso que en algún momento se equivoquen, pues, ¿no? Porque la información y los datos aparecen en algún lugar y yo te puedo dar datos falsos. Y en base a esos datos falsos, tú puedes asumir que son verdaderos y puedes tomar una decisión. Y eso, no sé si la computadora o la máquina o la inteligencia artificial sepa eso, cosa que el ser humano sí. El ser humano puede dudar de un dato, que puede pensar eso es falso. En cambio, una inteligencia artificial podría dudar. Ahí creo que habría un asunto, ¿no? ¿Cuándo podría dudar una máquina, una inteligencia artificial, ¿no? ¿En base a qué dudaría? Y creo que ahí está justamente nuestra cuestión de libertad. Lo ando pensando en lo de Aristóteles, por ejemplo, del tema de la justicia, ¿no? ¿Cuál es el asunto del tema de la justicia? Bueno, se recomienda que, si bien es cierto, existen leyes, pero son leyes generales, ¿no? Que no se aplican en cada caso particular. Y por lo tanto, aparte de la virtud de la justicia, también tiene que ver la virtud de la equidad, que quiere decir que cuando yo me encuentro en un caso particular, tengo que saber cómo poder aplicar esta ley en específica en este caso, ¿no? Entonces ya no basta con solamente la aplicación, sino que basta con tener criterio. Pero este criterio tampoco se desarrolla así de la nada, ¿no? También tiene que ver con esto de la frónesis, con esta prudencia, ¿no? Con esta sabiduría práctica que yo debo tener para saber cómo actuar, ¿no? Y yo creo que aquí se ve justamente en esta frónesis que, si bien es cierto, no tengo una certeza completa, pero sí tengo una certeza suficiente para tomar una decisión en este caso, ¿no? Entonces, y creo que, y aquí para finalizar, y creo que justamente en el hecho de que yo puedo tomar decisiones sin tener certezas completas, al menos teniendo certezas suficientes, es que yo puedo ser libre. Cuando yo no pueda hacer esto,
ya no podría tener libertad. Sería un poco difícil que yo pueda tener libertad cuando tengo totalmente certezas. No ando muy seguro que podría tener tanta libertad de eso, ¿no? Entonces, creo que la libertad se hace libertad en cuanto que tengo certezas suficientes, ¿no? Es lo que diría. Gracias. Qué interesante camino tomó. Sí, sí, es verdad. Miren cómo estamos aterrizando, ¿no? En esto de la certeza suficiente y la certeza completa, partiendo de perspectivas disciplinarias y de análisis lógicos semánticos, incluso desde teoría del conocimiento propiamente. Muchas gracias por su participación, Adrián. Estamos seguros que hemos inspirado y sobre todo tú, en tu pues, cualidad de ser un joven valor de la academia y de la ciencia peruana. También apreciamos mucho la participación de nuestro compañero Carlos Pérez, ¿no? Y de mi persona, Julio Correa, muchas gracias. Disculpen algunos elementos que todos, felizmente, todavía podemos cerrar y mejorar en las siguientes y sucesivas oportunidades en que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias de nuevo a Becker, Patricio, muchas gracias a su equipo, muchas gracias a el COAR Huánuco y a su trío directivo y a todos los que han hecho posible esta reunión y esta oportunidad de interactuar y por supuesto a nuestros estudiantes y a toda nuestra audiencia que ha tenido la paciencia y el interés de seguirnos hasta este momento. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, chao.